Más allá de las denuncias y el malestar en redes sociales y la crítica, no pasa mucho más. ¿Tú crees que no es una variable en el electorado ecuatoriano? A ver, primero un saludo a todas las personas que se suscriben a nuestro canal, porque ya no te pertenece. Un abrazo fraterno, gracias Andrés, y encantado de Bank. Me encanta el concepto y es de los pocos programas quali que existen, creo. No es un programa pensando en quanti, sino en quali. Y aprendo muchísimo y creo que el patrimonio de Bank básicamente es la pluralidad, que es lo que tanto le falta al Ecuador, ¿no? Y eso a mí, yo aprendo siempre más de la gente con la que no concuerdo. A ver, bueno, metodológicamente hablando, los procesos, cómo los manejamos, no es un tema que alguien es un gurú, es un genio, no, hay herramientas metodológicas que aplicar. Así como vas a un laboratorio, la jeringa siempre va a ser la misma para sacarte la sangre, por ejemplo, ¿no? Y siempre la corrupción es un tema que está en la agenda. Y siempre la corrupción es un tema que está en la agenda, pero Perón decía algo súper interesante, ¿no? Perón decía que el mejor indicador o el mayor indicador económico no es el Dow Jones, el síndrome de libertad, la CEPAL, los indicadores Gini, es el congelador lleno o vacío de un ciudadano. Ese es el indicador micro fundamental de una economía. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque lamentablemente la corrupción sí es un tema de indignación, pero los denunciólogos, al menos en mi corta experiencia de 15 años, lo largo y el ancho de la América Hispana, no he visto un denunciólogo con éxito, ¿no? He visto gente con causas, ¿no? He visto gente que encabeza. ¿Me estás tratando de decir que temas de corrupción no permean a la sociedad al punto de activarlas de alguna manera? No, te activan sí, porque la corrupción es parte de, hay elementos que, digamos, a ver, los procesos sociales tienen dos grandes problemas, que primero poca gente los entiende, ¿no? Y segundo, todos sabemos cómo empiezan, pero nunca cómo terminan, ¿no? En estos casos la calle no habla, la gente no sale a protestar, a quemar, a pintar, a echar piedras, simplemente la deja pasar. Yo creo que es un elemento, es un ingrediente más, pero pesa más el congelador vacío. Ejemplo, los medios de comunicación en su gran mayoría, y creo que ese fue el gran error de Moreno, o sea, Moreno pierde una oportunidad histórica, pero histórica, ¿no? Pasó de un extremo al otro, pasó digamos, de un socialismo del siglo XXI a un neoliberalismo duro y puro, ¿no? Pero para mí el error fundamental, el error de base es haber hecho del juicio a Correa una política de Estado, ¿no? Porque cuando tú haces de un juicio una política de Estado, ves lo que acaba de suceder. Y tal es así que tú ves que los medios nos han sostenido durante 4 años o 3 que duró este gobierno, que prácticamente la corrupción le inventó Correa, que esto era Suecia, que aquí no había corrupción, aquí nunca existió. Y a pesar de eso, ves que el correísmo está encabezando los estudios serios de opinión. No solo eso, o sea, el que el sujeto esté en la papeleta, y ojo con esto, no necesario, o sea, tú no puedes culpar al patólogo porque habla del cáncer, no porque le gusta al patólogo del cáncer te dice tienes cáncer, ¿no? Entonces, yo pienso que la diferencia entre estar o no estar en la papeleta de Correa podría ser ganar en primera vuelta. Y no porque a mí me guste o me disguste. Entonces, lo que te quiero decir es que este tema de la corrupción es un ingrediente más dentro de todos los elementos y los insumos de la opinión pública, pero no es el leitmotiv, el factor fundamental. Creo que más fuerza tiene el congelador, eso no significa que no exista, pero más fuerza tiene el congelador, obviamente vacío, que la justicia. ¿Tiene también que ver con nivel de escolaridad o educación o de madurez política de sus ciudadanos o no? Ahora, el gran problema nuestro creo que es estructural. No creo que la panacea sea un proceso de privatización. Te imaginas la salud y las pensiones en manos de... Yo creo mucho en las concesiones. Ojo con eso. Yo creo que el concepto extraordinario es la concesión, porque cuando está bien negociada, con reglas claras, y el concesionario cumple, ganamos todos. No creo en procesos de privatización. En ese problema estructural que citas, parte puede ser el exceso de credibilidad en las versiones que circulan en redes sociales, en estos burbujas epistémicas de Twitter, por ejemplo. Durán Barba llama el círculo rojo, ¿no? Digamos, yo le digo el círculo nice. ¿Por qué es el círculo nice? Porque son esta gente que describe Correa graciosamente los que hablan en español y piensan en inglés, y yo pensaría que piensan en inglés y en inglés británico.
gente que legítimamente vive, respira, pero vive una realidad paralela basada en su grupo de WhatsApp y basada en su red social. Ahora, más allá del juicio de valor del mundo nice, Kumbaya, Sambo, etcétera, viene la incidencia, y en eso tú tienes razón, que tienen en los generadores de opinión. ¿Cuál es el gran problema, o cuál es la línea, o el eslabón perdido? Tú quieres llevar lo que piensa la burbuja nice, digamos, a la calle, y es al revés, al menos en temas electorales, ¿no? Te pongo un ejemplo. Al revés. Exacto, está comprobado, o sea, cuando a mí, no, es que dos cosas, por ejemplo, que yo bueno, no puedo mandar en la vida a mi hijo, pero yo le cortaría el Netflix detrás, causo cargo de tronos, Cambridge Analytica, basura. Entonces, te sale cada tipo argumentándote que no, es que Cambridge Analytica, a ver, que hay más de 200 papers de universidades serias que rebaten y desmontan totalmente. Entonces, el caso ecuatoriano, te puedo hablar del año 2019, que es un caso real, en todos los estudios, porque tuve la suerte de estar en todos los procesos grandes seccionales, en todos sin excepción, sí, el 80-70% tiene redes sociales, pero el 8% le cree. Y lo que creo que desmonta en el 21 este mito es el hecho fundamental de la educación en línea. Los empresarios son parte de este mundo nice, de este mundo en Twitter. La gente no. Podríamos decir entonces que hay una diferencia muy marcada, un divorcio muy grande en la sociedad ecuatoriana entre de hecho, una estructura clasista muy arraigada. Tú no puedes desconocer la lucha de clases. Que si a mí me haces hilar fino, yo no soy ni sociólogo, ni antropólogo, ni economista, yo soy politólogo. Si tú me haces hilar fino, ¿ya? Yo creo que el concepto de la lucha de clases, más allá de que a alguien le parezca, no, que eso es resentido, es una realidad. El espíritu de clase, ¿sí?, es fundamental. Y yo pensaría que los sectores empresariales tienen un marcado y extraordinario espíritu de clase, algo que no gozan los sectores populares. ¿Por qué? Por la ausencia, obviamente, de preparación. Y yo no creo que eso sea bueno o malo. Cuando dices replanteamiento, estás diciendo cambio de personas, cambio generacional, o simplemente de personas, no ni siquiera generacional, sino aquellas personas que antes no estaban involucradas, que ahora se empiecen a involucrar. Mira, yo creo que a Nebot y a Febres Cordero les debemos algo extraordinario, con todo lo que se les puede criticar y que les critico de vez en cuando, o siempre. Esta es una época maravillosa, porque Andrés, ahora, si mi padre, que hacía opinión pública, hubiera un medio de comunicación a hablar de los banqueros, de los alcaldes, de los cristianos, de las élites, probablemente no le daban un micrófono nunca más, o le pegaban. Los socialcristianos, para mí, el legado extraordinario de ellos es que institucionalizaron el municipio. Eso es fundamental. Esos son legados que son 10, 20, 30 años máximo. Entonces yo creo que más que un cambio de la conducción, porque ya le tocará a Cintia, yo creo que el proyecto socialcristiano se cayó ahí. Yo creo que ya les corresponderá a ellos en el 23, perdón, defender la plaza. Pero cuando te hablo de un replanteamiento, te hablo de un replanteamiento como ciudad. ¿Qué hicieron las élites académicas, digamos, municipales, empresariales, sindicales? El debate del bicentenario de la fiesta. Podríamos entender que existe un divorcio entre la clase política y sus electores. Mira, existe un divorcio entre la clase política y los ciudadanos y las calles desde hace bastante tiempo. Yo aquí sostenía, en la sociedad creo que la gente termina repitiendo lo que dicen los medios. Claro, hoy no son los medios masivos, pero hoy sí son los teléfonos. Creo que lo único que ha cambiado es la herramienta. ¿O tú crees que es distinto? Ya no es televisión, ahora es tu teléfono móvil, pero es simplemente la herramienta. Mira, como te dije, el problema, creo yo, de la comunicación digital, o de las redes más que la comunicación digital, es el tema de credibilidad. Requiere una sociedad madura, que pueda discernir entre lo cierto y lo falso. Cuando la gente me habla, y en general te lo digo con mucho respeto y me incluyo, cuando hablamos de madurez política, ¿qué es madurez política? Para Twitter, ¿cómo no? ¿Tú crees que Ecuador tiene futuro? Yo tengo mucha fe en la nación, porque cuando pierdes la esperanza eres un enfermo terminal, no físico, sino de alma. Y en ese sentido, como decía Allende, que a muchos no les gusta, no hay jóvenes viejos, hay viejos jóvenes. Y yo soy uno de esos. Entonces yo tengo una fe, y yo tengo un hijo de 3 años, está arrancando la vida, y morimos secos, primero y último. Porque tener a otro sería ser responsable de mi parte, porque no podría tal vez dar el nivel de vida que tiene este.
Entonces, sí, tengo fe en el país. Yo creo que la apuesta tiene que ser hacia las instituciones. Estos procesos de refundición del país en nombre de la refundación, más constituyentes, yo creo que es un tema institucional. Y ese tema institucional se lo va a resolver en dos vías. Primero, entendiendo que es fundamental el tema público, ¿sí? El Estado es fundamental. El Estado no es para darte catecismo, para decirte qué tienes que hacer, pero es fundamental para impulsar. No hay industria del planeta que no haya surgido con el impulso estatal, y el neoliberalismo nos hace creer que al revés, que tenemos que ser una maquila del primer mundo, bla, bla, bla. Mira los casos de éxito del Ecuador. Industria tunera. Eran 4 pangas hace 40 años. Hoy es una segunda industria del mundo. Y no pueden competir con la primera porque, bueno, la primera incumple normas. Conozco el tema tunero de cerca, porque el gobierno te quita subsidios que son necesarios. Para mí el subsidio a una industria es fundamental. Entonces no pueden llegar a primeros porque no los ayuda el gobierno. Entonces, en ese contexto, creo que si tenemos ejemplos en quienes reflejarnos, como la industria tunera, por ejemplo, la industria pesquera o la industria camaronera, la agroindustria es el camino. Yo no veo otra salida. Que cambie la matriz productiva, chévere, que 20 hidroeléctricas, bacán, pero le estamos vendiendo más barata la energía a nuestros compañeros colombianos. Pero creo que el camino es la agroindustrialización. Si entramos con ese chip de instituciones sólidas y de que el petróleo es la cocaína o la H de nuestra economía hoy, porque en su momento no sirvió, creo que puede el país tener salida. No olviden suscribirse al canal. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.